nuevamente en línea el espacio de Perlavisión que le acerca a los temas económicos. Hoy retomamos el análisis del mercado cambiario, un asunto de vital necesidad e importancia, por tanto, damos continuidad a este debate. También nos enfocaremos en un concepto urgente, el de trabajar. Para el debate de hoy, le doy ya la bienvenida a mis invitados de la tarde, Alexander Brito, presidente de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba en Cienfuegos, y Boris García Cuartero, guionista, director habitual de este espacio y colega especializado en temas económicos. Las buenas tardes para ambos. Buenas tardes. Sí, Boris, buenas tardes. Usted de casa ya. Gracias por la invitación. Usted es invitado permanente en nuestro espacio y me interesaría comenzar ya con el debate del mercado cambiario, un tema que ha tenido transformaciones en el país durante varias etapas, también el último anuncio realizado en meses anteriores. Alexander, ya a un tiempo de implementados estos cambios, ¿hay transformaciones, hay mejorías, se ha cumplido con la intención de este cambio? Bueno, es importante señalar que el tema del cambio monetario tiene un objetivo muy centrado, que es fundamentalmente la generación de divisas. Sí, estamos claros que la economía del país no puede sobrevivir si no hay una generación de divisas. Y esta generación de divisas, dada la disminución y dado todos los elementos de limitaciones que tienen hoy los sistemas productivos nuestros, pues para la exportación está bien compleja. Y por tanto hay que buscar todas aquellas fuentes de divisas que de una manera u otra se accede desde el país. Llamemos remesa, llamemos negocios, llamemos inversiones extranjeras, llamemos toda la colaboración de una manera u otra que productiva que pueda estarse dando tanto de manera nacional como internacional, que refleje los recursos del país. Pues en estos momentos el mercado cambiario ha traído y se han realizado algunas transformaciones en este mercado cambiario, fundamentalmente la posibilidad de crear segmentos de cambio, tasas de cambio de divisa, y a incorporar la divisa a la economía interna del país. Y esto es algo que de una manera u otra ha sido novedoso en los últimos tiempos, pero ha traído quizás algunos procesos de contradicción en algunos sectores de la economía. Y es importante que lo veamos, porque nosotros, si la economía no se puede ver aislada y cada cambio que tú hagas, pues va a tener un reflejo de la tarde a la mañana en otro sector de la economía. ¿Esa especie de contradicciones en qué sentido, Alexander? A ver, fundamentalmente en que hay empresas, por ejemplo, que están en el segmento 1 que pueden acceder a determinadas divisas con determinada capacidad, pero sin embargo están recibiendo servicios de otras que no pueden acceder a ese nivel. Entonces tú le vas a incorporar, le estás facilitando el acceso a la divisa a uno para acceder a determinados servicios o productos, pero otros no lo tienen. En ese sentido estarían los encadenamientos entre la empresa estatal y los actores económicos, dígase MIPYMES, trabajadores por cuenta propia, cooperativas no agropecuarias. Claro, incluso hasta el sector presupuestado. ¿Qué está sucediendo hoy al cierre del primer trimestre del sector presupuestado? Pues que hay un incremento de los gastos en el presupuesto del Estado. Y esto es un llamado de alerta urgente a que hay que buscar mecanismos que disminuyan estos problemas. Y entonces, ¿qué sucede? Que la mayoría de las unidades presupuestadas están recibiendo servicios fundamentalmente del sector no estatal. ¿Y de dónde está excediendo? Que está en otro grupo de tasa de cambio. Que está en otro grupo de tasa de cambio. Entonces, esto son las contradicciones fundamentales que desde el punto de vista macro, cuando se implementa la medida, pues no son tan visibles como cuando empieza el mecanismo a funcionar. Entonces, eso está también facilitado y, digamos, asediado también por un proceso inflacionario que tenemos dentro de nuestra economía, que no es solamente propiamente de Cuba, es importante decir y aclarar. Es decir, la inflación es un proceso que hoy está golpeando el mundo entero. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos una economía que depende fundamentalmente de la importación. Y eso trae consigo de que tus productos dependan traerlo del exterior, y cuando llegas aquí al interior, pues entonces tienes todo un basamento de medidas de bloqueo que están hoy limitando la acción productiva, sobre todo del sector estatal.
Boris, ¿cómo impactan estas medidas, digamos, en la economía doméstica, en las personas de a pie? Bueno, ahí hay un elemento que decía Alexander aquí prácticamente al final de su intervención, y ha aportado unos cuantos elementos, ¿no? Y es precisamente esa existencia de tres segmentos en la tasa cambiaria. La tasa cambiaria tiene que ser única, porque al usted hacer la relación de trabajo entre estos actores, vamos a decirle particulares, que son los que trabajan con este segmento 3 de la tasa, que es la que más conocemos, ¿no? De 500 y tantos pesos, de 400 y tantos pesos. Y es la que más se acerca incluso a la que existe en el mercado informal. A la tasa del mercado informal, que es yo diría que la competencia más fuerte que tiene la tasa cambiaria en este minuto, porque tampoco tenemos la disponibilidad de esa moneda en nuestros bancos para tú acceder en este caso de estos. A mí no me gusta la palabra emprendedores, pero creo que es lo que más se utiliza para nombrar a estas únicas personas, porque emprendedores tenemos que ser todos. Y la economía, que es algo que no acabamos de entender, la economía es de todos, no es ni de estatales ni de privados. Por eso estamos hablando últimamente, hemos hablado con más fuerza acerca de la fusión de la empresa estatal con estos actores económicos privados para poder lograr economía. Pero bueno, volviendo a la tasa, yo creo que una de las grandes contradicciones es precisamente, no sé si el presidente coincidirá conmigo, que además es economista. Es una contradicción tener tres segmentos en una misma tasa. Boris, sobre esas contradicciones, lo que puede generar, yo te propongo hablar luego de la pausa. Nos vamos a un breve material y de inmediato estamos de regreso. El trabajo es tan importante que es la condición básica y fundamental de la vida humana. Es la fuente de los bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades. Además, el trabajo produce obras artísticas y científicas. Es el trabajo el que ha permitido crear civilizaciones enteras. En esencia, los valores laborales son las creencias profundas que guían tus acciones y decisiones en el ámbito profesional. Actúan como una brújula, garantizando que tu trayectoria profesional se alinee con tus creencias personales y estándares éticos. Estamos de vuelta en línea y antes de la pausa Boris nos hablaba de esas contradicciones en coincidencia con el criterio de Alexander. Boris. Sí, mira, las contradicciones te decía porque una vez que tú haces esta gestión, esta fusión entre la empresa estatal y la empresa o el empresariado o el actor económico, como quisiéramos llamarlo, estas personas utilizan una tasa de cambio para adquirir esos productos que tienen necesidad de importar como materias primas o quizás como productos terminados, que es otro de los problemas que tenemos, que no producimos aquí, sino que la mayoría de las cosas las importamos. Vas contra una empresa estatal que tiene otro segmento de tasa cambiaria. Y entonces a la hora de la contabilidad, de tú contabilizar, de tú hacer ese dinero efectivo, o sea, dinero que tú ves, que lo tienes independientemente de que esté en un documento, pues ahí hay una contradicción. Entonces ya por ahí hay un problema con la tasa de cambio que no favorece esas relaciones entre los actores económicos que debe tener todo el proceso productivo o de prestación de servicios en el país. Creo que ahí está el principal problema. Y la falta, y bueno, ya lo decía, ¿no? la poca accesibilidad que usted tiene a esa divisa para tú gestionar. A eso le sumas, creo que por ahí deberíamos de ir derivando nuestro diálogo, porque el asunto de la tasa cambiaria es algo bastante conocido, pero que tiene un grupo de elementos que aportan a esa inestabilidad. Entre esos, la inflación que decía Alexander, este sector presupuestado inmenso, grande, que también aporta a ese proceso inflacionario, salarios que no tienen respaldo, ahí vamos a la inflación. Empresas con pérdidas. Empresas también. con pérdidas, que dijimos en algún momento que la empresa con pérdida, bueno, tenía sencillamente que cerrar o reorientar su objeto social en la economía, y tampoco lo hemos hecho.
Claro, ahí entonces entraríamos en la contradicción con el sistema de proteger a las personas, de darle una estabilidad a las personas, una equidad, que es lo que siempre me gusta decir, más que igualdad. Y entonces todo esto tributa a esa tasa cambiaria, que por demás se trata de una moneda que es la moneda del enemigo histórico, que es la moneda que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos nos prohíbe utilizar, y que el mundo, ahora mismo, nos asomamos a las noticias y ahora mismo el mundo se está desplazando del dólar precisamente por lo que representa, no solamente por lo que representan los dueños de esta moneda, sino porque las economías en el mundo ya tienen otro camino, tienen otro destino, y hay que echar a un lado esa hegemonía, y lo que hay que hacer es vincular entonces en un proceso global toda la economía, en la cual tenemos que insertarnos, y estamos muy lejos de lograrlo. Alexander, si existen todas estas trabas de las que hablaba Boris con el uso del dólar para las transacciones, para los negocios internacionales, ¿por qué empeñarnos en emplear ese tipo de moneda, y por qué quizás no potenciar o no poner en otro nivel las monedas cubanas? A ver, es importante decir que el país está en un estado bastante complejo en el área macroeconómica, sobre todo en la balanza comercial, y por tanto esto implica a que hay que buscar soluciones alternativas. Y la principal solución, ya les digo, vuelvo y repito, que fue lo primero que dije, es el tema de la búsqueda de divisas. Y una variante de buscar divisas es ¿qué pasa? Importante también señalar que esto es a mediano y largo plazo. Es decir, esto no es una medida de que tú lo implementes, ya se implementó en diciembre, y ya al próximo mes, estamos en marzo, abril. Pero lo experimentamos en los años 90. Y lo experimentamos, claro, pero lo que pasa es que en aquel año se quedó fija la tasa de cambio y había un CUC. Ahora hay un MLC y un USD. Se emplea el MLC, o sea, ¿se está haciendo factible el comercio a través del MLC? A ver, el comercio interno, el MLC casi no se está usando, para nada. ¿Por qué? Porque ya incluso hay una directiva a crear cuentas en divisas para todas las entidades estatales. Porque ya yo puedo estar prestando servicio a entidades que de una manera u otra, es decir, cuando me refiero yo, es decir, como actor estatal o no estatal, puedo estar prestándole servicio a una de las entidades que están en el segmento 1 y 2, y puedo estar accediendo a divisas. Y esas divisas tengo que tener una cuenta para eso. Y ya las entidades, ya las personas están creando cuentas en divisas, en USD, para poder tener acceso a eso. Eso es bueno, pero lo que pasa es que tenemos que buscar la manera de implementarlo en medio de las condiciones donde estamos. En medio de un proceso inflacionario que de una manera u otra estamos incentivando a partir de lo que decía Boris, es decir, de la creación de riqueza sin respaldo. Es decir, estamos dándole un incentivo, una remuneración a un grupo de trabajadores, y más aún en el contexto actual donde hay limitaciones de recursos energéticos. Es decir, donde le estás introduciendo un valor de cambio. Fíjate, las empresas del segmento 1 compran el dólar a 1,24, pero después lo venden a como esté la tasa del segmento 3. ¿Para qué? Para pagarle más a los trabajadores. Pero si ese trabajador trabajó y creó una riqueza para ese valor, ¿cómo entonces darle más valor para que ese tenga más dinero y pueda salir a la calle? Pero esa persona, esos trabajadores del segmento 1, ¿cómo se mezclan? El del segmento 3 le va a subir los precios a los productos, y por tanto además, ¿quién va a sufrir? El sector presupuestado, las empresas estatales que reciben servicios de esas empresas del segmento 3. Entonces, eso es muy complejo, sí, la situación es muy compleja, pero es una salida y es una alternativa que puede tener, que no es negativa total, que puede tener y puede aprovechar las fuentes de ingresos que hoy tiene el país. Que hay que buscar cómo atenuar esos agravantes, es verdad. Pero nosotros hoy tenemos un potencial productivo, y es a donde vamos, el segundo tema del encuentro, a cómo nosotros hacer mejor uso hoy del potencial productivo que tenemos, de la fuerza laboral que tenemos y con que contamos, para poder aprovechar eso. Antes de entrar en ese tema, Alexander, yo quiero concentrarme en algo que nos preocupa a todos, y es la inflación. Uno de los objetivos de este mercado cambiario también es disminuir esa inflación a partir
de las tasas que existen para cada segmento. Boris. Sí, lo que pasa es que el proceso inflacionario, ya lo decía Alexander, es un proceso que está hoy en el mundo y que las economías que más lo sufren son las economías como las de los países, digamos que en desarrollo. Y este es el caso nuestro. Hay inflación en las grandes potencias económicas. Hay incluso desestabilización económica en las grandes potencias económicas en el mundo. ¿Qué esperar entonces para nosotros? Y el ejemplo que ponía Alexander está más que claro. Fíjate, piénsalo. Yo trabajo en una empresa en que mi segmento para la tasa cambiaria es de 24 pesos. Vendo mis productos, vendo mis servicios, obtengo dinero, con ese dinero le pago a mis trabajadores. Ese trabajador tiene que ir a un mercado donde la tasa está en 500 tantos pesos. Entonces fíjate, ahí hay una erogación de dinero que uno a toda costa tiene que buscar en otro momento. Entonces ahí están todos los procesos estos que desvirtúan un tanto la economía. De ahí que la tasa tiene que ir a un número. Pero para que esa tasa vaya a un número y para reducir este proceso inflacionario hay que trabajar. Sobre ese tema precisamente, Boris, yo le propongo hablar luego de la pausa. En breve estamos de vuelta. La participación protagónica del pueblo y los trabajadores bajo la conducción de las organizaciones políticas y de masas en la implementación del programa de gobierno, con su amplia discusión en cada nivel, nos permitirá perfeccionarlo y avanzar en el cumplimiento de los objetivos propuestos. No son pocos los retos a superar, pero estamos seguros que el rumbo trazado es el correcto. Su materialización demanda del actuar coordinado de las instituciones, de cuadros cada vez más vinculados a la base y, sobre todo, de la unidad. Estamos de vuelta en línea y antes de la pausa conversábamos sobre la necesidad de trabajar. Precisamente sobre este concepto quiero hablarles a través de la siguiente cita. Un país crece a medida que su población produce. El crecimiento económico depende del trabajo y para esto es fundamental contar con el capital técnico y humano necesario que permita la expansión y el desarrollo. Capital técnico y humano en medio de las condiciones actuales, sobre todo en la parte de la infraestructura. Boris. Siempre hemos dicho que contamos con el capital técnico y humano, independientemente de fenómenos como la migración o el envejecimiento poblacional, que es un fenómeno que tenemos hoy día en Cuba y en el resto del mundo. Pero bueno, en el caso nuestro, pero apartemos incluso, vamos a un ejemplo hipotético, apartemos incluso la actual crisis energética que tenemos y que eso impide procesos productivos con determinada eficacia. Pero si usted no produce, bienes, si usted no produce servicios, que los servicios también se producen, se generan, se prestan, pero hay que producirlos, este tipo de servicios, usted no va a ingresar. Usted no va a ingresar de ninguna manera. Entonces, si usted no trabaja, ¿cómo usted respalda el pago? Y ahí están las pérdidas, las empresas con pérdidas, porque sencillamente no han cumplido con su objeto social por una razón u otra, porque no tienen materia prima, porque no tienen esa divisa para comprar la materia prima que viene en el exterior y hace falta para ese proceso productivo, o porque sencillamente el apagón no les permitió cumplir con ese proceso productivo. ¿Qué usted va a llevar al mercado? Fíjate, no solamente el interno, sino que usted va a llevar al mercado externo, que es donde usted puede gestionar no solamente el dólar, sino cualquiera de las divisas. Hoy estamos hablando, hoy hay una gran preponderancia de las grandes potencias y bueno, Cuba está en los BRIC y se está apostando por una moneda en los BRIC, pero se está apostando también por el yuan. El yuan está cogiendo una fuerza extraordinaria en el mundo. Entonces, pero ¿cómo usted lo va a hacer si usted no es capaz de tener un proceso productivo estable? Si usted no es capaz de generar riquezas. Y esa responsabilidad sí es de cada uno de nosotros. Y le sumo, pero bueno, ya le paso la palabra al presidente, le sumo no solamente el trabajar, sino hacerlo con eficiencia y controlar, ¿verdad, presidente? Que ese trabajo sea efectivo. Esos procesos productivos. Para nada podemos menospreciar el potencial productivo que tiene nuestro país. En todos los sentidos, tanto por el nivel cultural, tecnológico, como incluso de recursos. Y lo que hay es que reorientar las actividades productivas de muchas entidades, sobre todo del sector estatal,
que hasta cierto punto se han quedado, digamos, encasillados en determinados productos y servicios. Porque si no producimos productos y servicios, pues viene el tema de la inflación. Es decir, la única manera de combatir la inflación es creando productos y servicios, creando más riqueza para que esa riqueza sea consumida por la población y no haya dinero embolsillado en la calle. Y entonces yo creo que hay que ir a buscar, a cambiar los estilos, a cambiar la manera, hay que utilizar las tecnologías. Mira, ahora mismo se está haciendo una prueba a nivel nacional con 10 empresas de alta tecnología que están haciendo van a hacer su comercio de importación y exportación a través de las criptomonedas. Es una prueba. Bueno, hay que probar. Esas son cosas que hay que buscar, alternativas que tenemos ahí y que tenemos que buscar. Hay que buscar rescatar sistemas productivos que en un momento determinado dieron dieron resultados y que de una manera pueden sostener determinadas necesidades básicas de la población y que no puede ser a partir de la importación de alimentos. Hay que buscar la alternativa de colaborar entre el sector estatal y el sector no estatal. Y ya estaba creada la ley de creación de empresas mixtas. Pero ¿y para cuándo va a ser el decreto 56? El decreto 56 que ya cumple un año. El 31 de marzo cumple un año. Pero todavía está ahí pausado. Donde se tiene que producir un encadenamiento entre el sector estatal que importa la mayoría de los productos al país, el sector estatal que tiene una estructura nacional para todo lo que es producción, servicio, beneficio y traslado hasta los puntos. Tú no tienes una bodega en tu casa, ¿y por qué tienes que tener personas vendiendo productos en determinados lugares sin condiciones, sin manejo adecuado de los productos, sin almacenamiento, que tienen que alquilar un camión para ir al Mariel que cuesta $1 millón? Entonces, todo eso genera costos y que van obedeciendo esos costos ¿a qué? A la tasa cambiaria a través de la cual yo adquiera la divisa. Entonces, si nosotros lográramos incentivar esos mecanismos de colaboración entre el sector estatal y entre el sector privado, pues los resultados fueran otros. Entonces, yo creo que nosotros tenemos ese potencial, hay que distribuir y sobre todo de la fuerza laboral. Es decir, creo que nos falta sistematicidad, ¿cómo ¿verdad? despojarnos también, Boris, Alexander, de esas trabas que existen aún para la implementación de esas leyes, de esas medidas que existen? Pero es que eso depende de nosotros mismos. Eso depende de nosotros mismos. Por eso yo decía que además de trabajar hay que controlar. Y creo que también nos falta sistematicidad. Hemos dictado muchísimas resoluciones. Ahí está la resolución que posibilita esta fusión de las posibilidades que tiene el actor económico privado, que es una realidad, tiene muchas más posibilidades de importar al país que la propia empresa estatal socialista, precisamente por las trabas que nos impone el bloqueo norteamericano. Pero bueno, esa fusión pudiera dar un resultado, pero ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿En qué momento nos vamos a dar cuenta de que realmente lo necesitamos? ¿En qué momento nos vamos a dar cuenta, y creo que esto sería tema para otro programa, de que la municipalidad o la municipalización, como quiera quiera decirse, de ahí sale la producción de cada uno de nuestros municipios? Y entonces hemos hablado muchísimo de eso y llevamos tiempo hablando de eso y sin embargo no lo acabamos de concretar. Y yo creo que todo eso tributa a la inestabilidad de esa tasa de cambio, a tener un mercado, e incluso un mercado ilegal que compite, que es una competencia desleal con entonces ese mercado o esa tasa del Estado, y que todo ese dinero se va allí. Lamentablemente ocurre, va a ese mercado ilegal, a donde usted tiene que ir a comprar porque el otro no tiene el dinero que uno necesita. Alexander, perspectivas que pudiera tener, perspectivas positivas, por supuesto, este nuevo mercado cambiario en el país. A ver, es importante también repetir y aclarar que la intención tiene que ser y es decididamente la unificación monetaria para buscar una mayor salud de nuestra economía y lo que pasa es que lleva por procesos de transiciones lograr esa unificación monetaria y que en un momento determinado nosotros vamos a contar con una moneda lo suficientemente consolidada y sólida para enfrentar todo el sistema productivo tanto en el exterior como en el interior del país. Y yo creo que eso lleva esfuerzo, lleva trabajo, lleva alianzas entre los sectores de la economía
y participación. Pero sobre todo, lo más importante es la unidad. Es decir, nosotros tenemos que pensar en que Cuba es una, que nosotros somos cada uno una parte de esa Cuba y por tanto tenemos que contribuir a eso, tanto del sector estatal como del sector no estatal. Boris, una breve consideración sobre... Que pronto llegue esta decisión de que la dolarización parcial de la economía no es un fenómeno para siempre, sino que una vez que nosotros logremos levantar la economía, bueno, podemos volver a nuestra moneda y las relaciones con el resto del mundo quizás sean otras. Pero nos hace falta, insisto, trabajar, buscar la eficiencia en los trabajos para entonces lograr esa propuesta que se nos hace. Ahí está la clave, en el trabajo constante de cada uno de nosotros. Yo agradezco a mis invitados su presencia en nuestro espacio esta tarde y a usted lo convido a que nos acompañe el próximo martes justo a las 4:30 de la tarde para continuar dialogando sobre economía. Feliz resto de jornada.